Ok, muy buenas tardes, mis hermanos. Un feliz sábado. Vamos a iniciar con una oración para el estudio de hoy. Bondadoso Padre, gracias te damos en esta tarde. Nos permite reunirnos nuevamente, estudiar tu santa palabra, elementos que tienen que ver con nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo. Que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y estar en nuestro medio. Te pedimos, Señor, ahora una petición muy especial con respecto a nuestro hermano Vélez, que va a ser intervenido quirúrgicamente para que tú estés dirigiendo a los médicos, que todo salga bien, que pueda seguir él haciendo la obra que tanto hace y con tanto amor por la iglesia, que tú le protejas y le cuides. Te pido también una bendición por otros que están enfermos, la niña de Juan Bolívar, Rafaelito, el hermano Ángel Vázquez y otros más. Que tu mano sanadora esté sobre ellos y tu paz. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien. La semana pasada, la antepasada, pasada no se pudo. Nosotros nos quedamos con las respuestas que había dado Miguel, o sea, Jesucristo, una triple respuesta que le dio al ángel Gabriel ante unas inquietudes, unas interrogantes que él le hizo. En el día de hoy vamos a concluir ya el capítulo 12 con la respuesta cuádruple, 4 respuestas, o sea, en 4 partes se dividió la respuesta que Miguel le da a Daniel ahora, porque Daniel dice que él no entendió, quedó confundido con las preguntas, con las respuestas que Miguel le ha dado a Gabriel. Ya Gabriel desaparece del escenario. Gabriel volvemos a encontrarlo 534 años más adelante, cuando lo veremos a la derecha, cuando estaba oficiando Zacarías, que se le anunció un favor. Cuando el ángel aparecía a la derecha, indicaba un favor. Y ese favor que se le estaba otorgando a Zacarías era el nacimiento de Juan el Bautista, quien era el que se iba a encargar de preparar el camino para la llegada del Mesías, que era Jesucristo. Entonces, en la parte que nos corresponde hoy, ya Gabriel sale del escenario, Daniel queda confundido y hace algunas inquietudes, algunas preguntas a Miguel, que es Cristo. Entonces, Miguel le va a responder. Hay un micrófono abierto, creo que el de Fausto, si lo puede cerrar. Sí, se está yendo como un ruidito ahí. Muy bien, entonces vamos a leer lo que corresponde hoy. Nos quedamos ya en el capítulo 12, en el versículo 10, 11, 12 y 13. Quedan esos, los últimos 3 son los que vamos a comentar, pero vamos a leer desde el 10 y dice de la siguiente manera. Daniel 12, 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En esta primera parte lo que estamos notando, que ya lo estudiamos la semana pasada, es que se está refiriendo que para este tiempo preciso solamente habrán 2 grupos, no hay más. Dios no entra en componenda. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no cosecha, desparrama. Entonces estamos mirando que aquí solamente hay 2 grupos, los entendidos y los impíos, no hay más. O sea que no hay término medio. Eso es lo que está indicando aquí. Luego dice el versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, la continuidad, eso lo estudiamos en capítulos pasados y versículos pasados, y cuando estudiamos Daniel capítulo 11, que es la continuidad, la continua intercesión de Cristo por su pueblo. Cuando se ha quitado eso, hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Hemos visto que el periodo que siempre se marca con respecto al dominio de la abominación asoladora, la supremacía papal, es de 1260 años. ¿Por qué Daniel recibe una información ahora de 1290? Eso es lo que vamos a analizar. Dice, habrá 1290 días o años, son días proféticos. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué viene esa bienaventuranza? La vamos a ver a la luz de la palabra y lo que dice el Espíritu de Profecía con respecto a eso. Y el versículo 13, para finalizar, dice, y tú irás hasta el fin, Daniel,
y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, que eso es lo que tenemos ya por analizar, esa porción. Vamos ahora entonces a entrar un poco más en materia con respecto al asunto, para dejar todo claro. Recuérdese que estamos estudiando versículo por versículo para tener una idea clara de lo que significa cada cosa. Bien, esta respuesta que recibe Daniel, que es una respuesta cuádruple, vamos a ver la primera parte. Lo primero que se le dice a Daniel está en el versículo que dice, versículo 10, él dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí ya vimos claramente que se está refiriendo a que para este tiempo solamente habrían dos grupos. Son los entendidos y son los impíos. Ahora bien, ¿quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que Daniel viene narrando desde los capítulos anteriores. A veces le llama los sabios, a veces le llama los entendidos, a veces le llama los justos, los que brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Ese mismo grupo. Ese es un grupo especial que Dios tiene para estos eventos finales, que va a dar la última amonestación de Dios al mundo. Es decir, el fuerte pregón. Esa última amonestación la van a dar los que serán limpios y emblanquecidos. Los que procederán impíamente son aquel grupo de que no aceptará el mensaje que se va a dar. Por esas noticias que vienen del oriente y del norte, como vimos en el capítulo 11, son noticias que provienen de parte de Dios. Y esas noticias lo único que va a hacer es desmantelar al poder que le está haciendo oposición a Jesucristo, que se ha sentado en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, que se ha tomado las prerrogativas de Jesucristo, sus nombres, sus títulos, su oficio, y que ha quitado la continuidad, que es la continua intercesión de Cristo. Pero no podrán hacer nada, porque todo esto es un sueño, un deseo. No será posible, porque las noticias que vienen del norte y del sur, el norte verdadero está hacia arriba. Eso es un indicativo de que quien está detrás de eso son noticias que vienen de parte de la divinidad. Y nadie puede tocar eso. Por eso Satanás y sus agentes en la tierra no podrán nunca con la obra de Jesucristo verdadera. Porque Cristo entra al lugar santísimo a hacer una obra de juicio y de intercesión por su pueblo. Y esa obra la está realizando en el santuario verdadero. No es en la tierra. El que se siente en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, es en la tierra, pero es algo aparente. Porque el trono verdadero de Dios está en el cielo. El santuario verdadero de Dios está en el cielo. El intercesor verdadero de Dios está en el cielo. Es Jesucristo mismo. Por eso no pueden hacer nada. Entonces dice más abajo, los impíos, y ninguno de los impíos entenderá. Hay un grupo que ya lo vimos la semana pasada cuando estudiamos, que hay un grupo que sí va a entender, que son pueblos de Dios que están en Babilonia, y entonces serán sacudidos por estas noticias que vienen del norte y del este, y entonces ellos entenderán y vendrán a los pies del Señor, y vendrán a engrosar las filas de aquellos que abandonaron sus puestos en el pueblo de Dios. Muchos abandonarán, ese es el zarandeo. Y eso es lo que Cristo explicó en Mateo 24. Cuando dice muchos tropezarán, esos muchos que tropezarán saldrán del redil, y aquellos que están allá, que son verdaderos hijos de Dios, pero que no habían conocido, no habían entendido ni tenían esa luz, con este maravilloso mensaje que viene con todo el poder del Espíritu Santo, entonces vendrán a engrosar las filas del pueblo de Dios y estarán aquí junto con nosotros. Esta porción también define la etapa del juicio. Me está indicando que para este momento el juicio de Dios quedará completamente definido. Solamente quedarán dos grupos. Eso se hace cuando Cristo hace la separación del trigo con la cizaña, de las ovejas de los cabritos. Hace una separación. Entonces, aquí me está haciendo alusión al juicio investigador, porque sabemos que estas cosas sucederán previo a la venida de Cristo. Y el juicio investigador termina antes de que las plagas caigan y previo a que Cristo aparezca. En el momento que Cristo termine con esa intercesión, tirará el incensario de oro y se quitará las vestimentas sacerdotales, indicando de que ya no habrá más gracia ni más oportunidad. Entonces todo el mundo, ya todos los casos estarán definidos, y los hijos de Dios que están vivos en ese tiempo ya habrán sido sellados.
Los impíos ya fueron sellados para la perdición porque no aceptaron el mensaje de la amonestación. Y el pueblo de Dios que estaba en Babilonia, que estaba en confusión, ya Dios lo trajo a través de este poderoso mensaje, que aunque viene del cielo, que es algo divino, quienes van a realizar esa obra son los entendidos, son los que hayan sido purificados, los que hayan sido emblanquecidos. Ese pueblo es el pueblo que aquí en la tierra va a hacer esa amonestación, ya ungido con todo el poder del Espíritu Santo. Otra cosa que descubrimos aquí en este versículo 10 es que no hay posibilidad de cambio. O sea, usted sabe que hay unas teorías, unas doctrinas erradas con respecto a una oportunidad que va a aparecer de 7 años, donde algunas personas que no, unos serán raptados, serán llevados al cielo, y en el grupo que queda aquí, Dios va a permitir eso, que algunos sean perseguidos para que se produzca un cambio. Es una trampa del diablo. ¿Por qué razón? Porque mientras las personas están esperando eso, mientras otros por malas informaciones creen que hay un juicio final y que el juicio final es cuando Cristo venga, cuando Cristo ha dicho claramente, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Es decir, que cuando Cristo venga ya habrá separado el trigo de la cizaña, habrá separado las ovejas de los cabritos. Entonces ya Cristo viene a buscar a su pueblo para que reinen con él. ¿Cómo Cristo va a elegir su pueblo si no ha hecho un juicio previo? Eso es lo que nosotros conocemos como el juicio previo al advenimiento o el juicio, se usa otra palabra, el juicio investigador. Es exactamente lo mismo. Entonces, en esta parte me está indicando claramente que como ya hay solamente 2 grupos, el juicio investigador se ha realizado. Ok, en esta ocasión entonces que Cristo pronuncia las palabras que aparecen en Apocalipsis 22, 11 y 2, cuando dice, el que es injusto, sea injusto todavía. 2 grupos. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Ese es un grupo. El que es justo, ese es el otro grupo. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, no hay posibilidad de cambio. Cada uno se queda en el lugar que eligió. Aquí yo vengo pronto, dice Jesucristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está claramente definido. Es decir, que la respuesta que Miguel le está dando a Daniel, recuerden que ya Gabriel desapareció de la escena de juicio, no vuelve a aparecer más. Gabriel no se menciona más hasta que aparece allá a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y luego aparece varias veces como el ángel que fue asignado para Jesucristo en su ministerio como humano. Dios siempre a los humanos le asigna un ángel. El ángel asignado para Jesucristo fue Gabriel. Y lo sabemos porque lo vemos en escena en toda la obra de Jesucristo. Muy bien. Sigue diciendo aquí entonces la segunda parte de la respuesta. Ya vimos la primera, es la que aparece en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Bueno, el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ya vimos que es la continuidad, porque según los estudiosos, analistas profundos de la palabra, que conocen lenguas antiguas, la palabra sacrificio no aparece, sino la continuidad, que es la continua intercesión de Cristo. En algún momento fue quitado. ¿Cuándo fue quitado eso? Recuerde que a la iglesia le vinieron 3 épocas de oscuridad. La primera época de oscuridad fue cuando la iglesia permitió ser contaminada, cuando el imperio romano, o la Roma imperial, ejerció influencia sobre la iglesia metiendo el paganismo, y la iglesia lo permitió. La segunda era de oscuridad fue la de los 1260 años, una época de oscuridad enorme, 1260 años, donde la iglesia ocupó la posición que quedó vacante en el imperio, cuando el imperio comenzó a desgranarse por las invasiones bárbaras o germánicas, las tribus germánicas que penetraron y desbarataron el imperio. Entonces esa parte que quedó vacía, a través de Justiniano recibe un poderío, el poder papal, y se coloca en esa posición. Entonces esa oscuridad también penetra a la iglesia y se hace más oscura, pero la oscuridad crece más en la quinta trompeta o el quinto periodo de la iglesia, cuando Francia decide, instigado por el poder, ¿no?, del dragón, destruir la Biblia. Y la Biblia fue quemada en las plazas públicas por 3 años y medio.
para erradicar completamente la luz. Pero ya Cristo había prometido en el capítulo 1 de que él se estaba paseando entre los 7 candeleros. Y digo, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y él se está paseando allí y la está alimentando, echándole el aceite para que no se apague. Pero aunque la luz aparentemente se apagó o se estaba apagando, casi se extinguió, no pudo extinguirse porque Cristo estaba detrás de eso. Entonces ahí que Cristo levanta a los reformadores de la Edad Media que comienzan a arrojar luz nuevamente. Aunque eran periodos de 70 años, 100 años de diferencia, cada vez que Cristo levantaba un reformador, echaba luz nuevamente y comenzaron a levantarse esas sendas antiguas. Y finalmente en el año 1844 levanta el movimiento que levanta verdaderamente las sendas antiguas, cosas que los reformadores aún no habían identificado. Y vimos en la lección de esta semana también de que Dios va dando la luz paulatinamente, nunca la da de un golpe. Los reformadores no podían entender toda esa luz de un golpe. Dios la fue levantando poco a poco y se fueron aclarando el entendimiento. Y también según la necesidad y en la época en la que se estaba viviendo. Entonces esa última parte donde se trató de oscurecer la palabra de Dios no se pudo dar. Ahora bien, el continuo sacrificio, la continua intercesión de Cristo fue quitada. Ya sabemos que la supremacía papal fue del 538 hasta 1798. Estamos hablando de 1260 años, pero aquí me está hablando de 1290 años, días o años, días proféticos, que son años. Entonces hay 30 años de diferencia. ¿Qué está pasando aquí? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo o la continuidad hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, que son 30 años más. ¿A dónde vamos a colocar esos 30 años? ¿Antes de la abominación asoladora, cuando ejerció su poderío, o después? ¿Lo vamos a colocar después de 1798 o antes del 538? La lógica dice que tiene que ser antes. ¿Por qué razón? Porque la profecía indicaba que para el año 1798 iba a suceder algo que era una herida mortal al poder que estaba imperando en ese momento. Y si la herida fue en el año 1798, esta parte de la profecía tiene que coincidir con esa. No puede irse después de eso. Así que lógicamente tiene que ser antes de eso. Si le quitamos esos 30 años de diferencia, o sea, de los 1290 a 1260 son 30 años, y se lo quitamos, entonces vamos a caer en el año 508. Inmediatamente nosotros, como pueblo historicista, vamos a pasar a investigar qué pasó en el año 508 y vamos a ver que los personajes, los protagonistas en el escenario son Clodoveo I, el Grande, 337, y luego aparece Justiniano en el 565. Esos dos personajes jugaron un papel fundamental con respecto a la abominación asoladora, es decir, la colocación del poderío papal, que se le dio autoridad hasta sobre los reyes. Justiniano, en el año 538, fue que firmó a través del edicto de Justiniano esa supremacía del papado. Pero antes de eso, Clodoveo I se convirtió al cristianismo en el año 508. Hay algunas, ¿verdad? Quizás algunos historiadores que ponen alguna diferencia de un año, 2 años, pero sabemos que para el año 578, porque la profecía no se equivoca. Y en el año 508, cuando él se convierte al cristianismo, comienza a hacer la influencia, porque el poderío romano ya estaba desestabilizado, imperialmente hablando, políticamente hablando. Entonces, Clodoveo comienza a firmar acuerdos que permitirían que en el año 538, entonces, concluyera con que se le diera la supremacía al papado. Por eso estos 1290 años comienzan en el año 508 y terminan como debe terminar con la herida que se le dio a esa abominación desoladora en el año 1798. Ahora bien, lo primero que debemos notar es, yo tengo unas versiones bíblicas, hay muchas, yo tengo por lo menos como 15. Entonces, hay unas que están en los originales, claro, traducidas, porque yo no conozco el hebreo, pero en el original hebreo, traducido literalmente, mire cómo dice ese mismo versículo, que hace que uno lo entienda mejor. Mire cómo dice así, dice así. Dice así, y desde el tiempo en que se quitare el continuo, ahí no dice el continuo sacrificio, en el original dice que se quitare el continuo, que es la continuidad, a fin de establecer la abominación. Oiga, ¿cómo que dice?
el original, a fin de establecer la abominación. Es decir, que el continuo se iba a quitar con el propósito de que se pudiera establecer la abominación. La abominación se establece en el 538, es decir, que anteriormente a eso tuvo que hacerse algo para que se estableciera. Y exactamente lo que pasó fue que ese emperador romano, Clodoveo I, se convierte al cristianismo. ¿Ah? Y como consecuencia de eso, más adelante, 30 años después, entonces se establece lo que es la abominación asoladora. Ok. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que eh, eh, que estos dos periodos deben concluir, los de los 1290 años y los 1260 años, tienen que concluir en la misma fecha. ¿Por qué razón? Porque ambos están hablando de la abominación asoladora y la abominación asoladora, que es la responsable de quitar la continuidad, terminaría precisamente en ese año, cuando Francia le da el golpe certero al papado, recibiría la herida de muerte. Es decir, que eso me da a mí un argumento para saber que ambos periodos terminan en el mismo tiempo. El próximo periodo que vamos a tomar en cuenta, que es parte de la respuesta, la tercera parte de la respuesta, esta es la segunda que estamos analizando ahora, que le dio Miguel a Daniel, porque recuerde, es importante ahora antes que se me olvide, que lo que está en cuestionamiento y lo que está dándole vuelta a Daniel en la cabeza es el problema de los 2300 días. Porque toda la inquietud de Daniel viene del capítulo 8 por los 2300 días, que él no lo entendió. A él se le explicó todo, menos el periodo de tiempo de los 2300 días. Y todo lo que aparece en el capítulo 11, que ya estudiamos, y en el capítulo 12, es explicándole a Daniel lo que pasaría para ese cumplimiento. Por eso usted ve que en el Apocalipsis, cuando estudiamos el capítulo 10, nosotros vimos que hubo una orden clara y precisa que dijo, el tiempo no será más. Es decir, que ningún periodo pasaría después del año 1844. Eso lo estudiamos ya, no lo vamos a tocar ahora, pero solamente para recordarlo. En otras palabras, el próximo periodo que vamos a ver no puede pasar del año 1844. Inclusive concluiría ahí porque lo que está en cuestionamiento y lo que está en explicación es lo que tiene que ver con los 2300 días. Y ya nosotros como adventistas del séptimo día conocemos que por el estudio de las 70 semanas, que los 2300 días terminan en el año 1844. Entonces, al terminar en el año 1844, este periodo también debe concluir allí. Y lo vamos a ver en un momentito. Quiero leerle un poquito, esto lo voy a leer, un poquito de historia con respecto al asunto para que esto quede más claro. Mire, Clodoveo I derrotó a los lombardos y a los visigodos, dos pueblos arrianos. Todo eso iba preparando para que en el 538 tuviera la supremacía, porque recuérdese que eran tres pueblos y faltaban todavía los ostrogodos, que fue el último en ser eliminado. Cuando el último es eliminado, entonces se le da la supremacía papal, porque esos tres pueblos, que eran los tres cuernos que el cuernito derribó en el capítulo 7 de Daniel, que aparece una bestia con 7 cabezas y sale un cuernito pequeño que derriba 3. Ese tercero fueron los ostrogodos, que fue el último que fue eliminado en el año 538. Y ahí se le da la supremacía papal. ¿Por qué razón? Porque esos tres se oponían al papado porque ellos no aceptaban que Jesucristo era Dios. Eran tribus arrianas, donde creían que Jesucristo era creado. Entonces, como consecuencia de eso, aquí se va preparando el ambiente para que se pueda establecer la abominación asoladora. Clodoveo derrotó a los lombardos y los visigodos, dos pueblos arrianos que limitaban las ansias de poder del obispo de Roma. Al año siguiente, en el 508, comprometió el poder de la naciente Francia a la protección de la institución papal. Este compromiso, fielmente respetado por sus sucesores y que recién cesó al tiempo de la Revolución Francesa en el año 1789, hizo que Francia fuera tradicionalmente reconocida como la hija favorita del papado. Francia, pero después Francia, cuando ve que lo que está en juego es su poderío militar, Napoleón Bonaparte no entró en eso y destituyó al Papa. Sin embargo, dice aquí, el sucesor de Clodoveo I, que es Pepino III el Breve, mediante el documento conocido como la donación de Quircy, en el año 1756, dio origen a los estados pontificios. Usted está viendo cómo en la cadena se va organizando para que se dé el evento. Por eso fue que cuando nosotros estudiamos en Daniel capítulo 11:31, que dice lo siguiente: se levantarán de su parte tropas
Eso eran los francos, ya lo estudiamos, que profanarán el santuario y la fortaleza, es decir, el santuario fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, o sea, la continuidad, y pondrán en su lugar la abominación desoladora. Esos son, porque recuérdese, cuando el imperio romano se desmiembra, la parte más poderosa que quedó fueron los francos. Y ellos son los que van a dar después ese apoyo para que se establezca el papado, pero finalmente también son los que le van a dar el golpe certero para que se cumpla la profecía. Vamos a ver entonces la tercera parte de la respuesta que se le da a Daniel, que Miguel le da a Daniel. Ahora es Cristo que está hablando con Daniel, ya Gabriel desapareció de escena. Recuerde también que cuando estudiamos el problema de los 2300 días que Daniel no entendió, la orden que se oye es: Gabriel, explícale la visión a este. Y Gabriel vino a explicarle la visión a este. Pero había cosas que Gabriel mismo no entendió claramente y por eso tuvo que recurrir a Miguel y le hizo una pregunta. Recuerda que aparecieron dos personajes, uno a ambos lados del río, pero sobre el río, el único que puede caminar sobre el agua y que domina las leyes de la naturaleza es Jesucristo. El que estaba vestido de lino encima del río era Jesucristo y estaban estos dos querubines a ambos lados del río. Y uno de ellos le pregunta, que es Gabriel, le pregunta a Jesucristo y Cristo le respondió con una respuesta triple. Eso fue lo que estudiamos anteriormente. Pero cuando ya Gabriel desaparece, dice ahí que Daniel quedó confuso y volvió y le hizo la misma pregunta: ¿pero hasta cuándo serán estas maravillas? La misma que preguntó Gabriel, porque él no entendió. Dice: más yo no entendí. Entonces Miguel compasivamente le dice: ven, te voy a explicar. Y le está explicando, pero antes de eso le dice: anda, Daniel, descansa, porque esas cosas son para el tiempo del fin, no es para tu tiempo. Pero le explicó, y aunque él no entendió todo, eso quedó ahí grabado para que nosotros, que sí íbamos a vivir en el tiempo del fin, pudiéramos entender, porque eso no se entendía antes. Es más, les quiero decir que hasta hace poco estudiar Daniel 11 era peligroso, y nosotros lo estudiamos aquí completo, y yo no soy ningún erudito, porque ya el Señor ha dado mucha luz para que uno entienda, y que otras personas entienden, y otras personas expliquen. Usted va cogiendo de aquí y de allá, y sigue indagando, y va preguntándole a Dios, y Dios le va abriendo el camino, porque ya sí estamos viviendo en lo que es el tiempo del fin. Muy bien, la tercera parte de la respuesta dice lo siguiente: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ya sabemos que si él está hablando de un periodo de tiempo de 1260 días, lo voy a leer corrido, vuelvo para atrás, voy a leer corrido el 11 y el 12 para que se vea la conexión que hay. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Es decir, que me está diciendo que están conectados los dos periodos. Fíjese, si usted lo lee separado, quizás se confunde, pero si lo leímos corrido, como lo acabamos de leer, usted ve que eso está conectado. Quiere decir que los dos periodos empiezan en el mismo tiempo. Entonces, si los dos empiezan en el 508, los 1290 días terminan en el año 1798. Pero los 1335 entonces van a terminar 46 años después. ¿Cómo sabemos eso? Porque si usted calcula desde el 508 y le suma los 1335 días, usted va a llegar, o años, va a llegar al año 1844. Si la calculadora le da 1843, ya usted sabe qué es lo que está pasando, que la calculadora no sabe que el año judío comienza en el otoño, no lo sabe eso. Y tampoco sabía que habían dos calendarios, el rabínico y el caraíta, no lo sabía. Y que hay uno que está basado en una cosa y otro está basado en otra. Entonces, este estudio está basado en el calendario judío caraíta, donde se calcula que el día de la expiación caía del día 10 del mes séptimo, correspondía al otoño del año 1844, específicamente al 22 de octubre. Muy bien. ¿Qué está pasando? Ya vimos claramente que los dos periodos están conectados. Entonces, dice: bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Ahora aparece una bienaventuranza. Una bienaventuranza similar apareció cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 10. Hay una bienaventuranza para un grupo allá. ¿Qué grupo es ese? El grupo que surgió en el año 1844, porque el capítulo 10 de Apocalipsis es exactamente el surgimiento de la iglesia adventista. Ya vimos por toda la característica que se refiere específicamente a ese periodo, que era el que se iba a comer el librito, que le iba a hacer dulce en el paladar, pero que le iba a amargar el vientre. En otras palabras, el gran chasco del año 1844. Entonces, esta respuesta tercera, o esta tercera parte de la respuesta que Miguel está dando a Daniel,
dice que es bienaventurado el que llegue a 1335 días. Si lo traducimos, lo que le está diciendo, bienaventurado el que llegue al año 1844. ¿Por qué es eso? Vamos a ver algunas razones, pero yo quiero leerle un poquito. Una cita sencillita que tengo aquí del conflicto de los siglos. Y entonces vamos a ver qué dice. Mire lo que dice la sierva de Dios. Está comentando a Daniel capítulo 12. Ella está comentando a Daniel capítulo 12, porque ese capítulo, ella comienza hablando de eso. Y mire cómo dice, se titula este capítulo, la libertad, la liberación del pueblo de Dios. Que es lo que dice en Daniel capítulo 12. Que en aquel tiempo será libertad de tu pueblo. Ella comienza a explicar todo eso cuando dice, utilizando a Daniel capítulo 12, 1 y 2. Dice, y será tiempo de angustia cual nunca ha sido ni será, pero en aquel tiempo será libertado su pueblo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca ha sido ni será, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Eso es lo que está comentando. Entonces, mire cómo dice el siervo de Dios. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Porque está comentando ese capítulo. Entonces, más abajo dice, los sepulcros se abren y muchos, porque eso es lo que dice Daniel capítulo 12. Muchos que habían dormido se van a levantar. No dice todos, son muchos. Porque hay un grupo especial, que eso es lo que se llama, nosotros entendemos como a la resurrección parcial o la resurrección especial. Hay un grupo que se va a levantar. Y ese grupo es este. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nosotros como adventistas del séptimo día, y si estudiamos Apocalipsis capítulo 20, nos vamos a ver claramente que hay un grupo que resucita antes del milenio y otro grupo que resucita después del milenio. Bien, los que participan de la primera resurrección son bienaventurados antes del milenio. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Eso vienen después del milenio. Esos son los que se pierden. Pero en esta resurrección especial estamos mirando que se levantan dos grupos, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y sabemos claramente que se refiere a quién. A aquellos que crucificaron a Jesucristo, los más acérrimos perseguidores de la verdad, del pueblo de Dios, los que martirizaron a esos mártires del quinto sello, de la quinta trompeta, que están clamando a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, tú no vengas nuestra sangre que fue derramada por ti? Y le dice, descansen un poco, o sea, sigan muertos ahí todavía, hasta que se complete el número de otros que también tienen que morir como ustedes, que son los que van a morir en el tiempo del fin. Mateo 24, 21, no de Mateo 24, 9, porque Mateo 24, 9, perdón, Mateo 24, 9 es donde se cumple eso, porque ahí es que va a haber mártires. En Mateo 24, 21 no habrá mártires. Ya no habrá mártires, ya habrán sido sellados. Los mártires son antes de que termine la gracia. Léaselo bien ahí, Mateo 24, 9 y el 21, te va a ver que son dos tribulaciones diferentes. En la primera tribulación sí hay muerte, en la segunda no hay muerte. En la segunda parte, vamos a decir. Entonces sigue diciendo aquí, oiga bien, aquí viene el punto interesante, para que sea por qué son bienaventurados y por qué son felices, por qué tienen esa alegría. Dice la sierva de Dios, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel comenzó a predicarse en el año 1844, cuando empezó el tiempo del fin, quizá un poco antes de eso, cuando empezó el tiempo del fin, que empezó en el año 1798, pero el mensaje comienza a predicarse para esa fecha. Se predicó el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel hasta la venida de Cristo. Y va a ir en alumbramiento. Por eso ya conecta el mensaje de los tres ángeles con Apocalipsis 18, cuando dice, toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Y tira que ese mensaje del tercer ángel va a crecer tanto y va a iluminar tanto que toda la tierra será alumbrada con su gloria. Esa es la amonestación que hablamos ahorita. Y ese es el mensaje que viene del norte y del este, ese mismo. Y que va a atemorizar al rey del norte, porque el falso rey del norte, porque el verdadero rey del norte es Jehová. Ese falso rey del norte que se sentó en el trono de Dios, que se hizo pasar por Dios y quitó la prerrogativa de Jesucristo, ese va a quedar desmantelado. Por eso que dice que la van a abandonar y la van a dar sola. Tú te creías reina, ahora te han abandonado y no tendrá quien le ayude. Daniel capítulo 11. Y mire cómo sigue diciendo. Dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Ese es un grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Los que le traspasaron, y cita ella Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria. Eso es a la venida de Cristo. O sea, que todo el que murió en el mensaje del tercer ángel va a ver a Cristo venir en gloria. Eso es lo que está diciendo allí. Mira cómo lo dice. Son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes.
Ahora, luego que Cristo aparezca aquí ya, que esté aquí en la tierra, que ya él haya aparecido, entonces Cristo se oirá la trompeta de la boca de Cristo como una trompeta y le dirá a los muertos que resuciten. Solamente los que van a ser salvos y resucitarán esos que serán salvos. Los impíos que están vivos morirán con el resplandor de su venida. Los que resucitaron, que se mofaron de Cristo, morirán nuevamente. Entonces, los que estén vivos, que creyeron en Cristo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos nos juntaremos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Entonces, aquí estos son bienaventurados por esto. Vamos a ver qué más. Este periodo ya vimos que empezaba en el año 508 y que termina en el año 1844. Esos 46 años de diferencia, ya sabemos que se refiere a que después de ¿cómo se llama? Cuando se quitó la abominación asoladora, que fue en el 1798. Si usted calcula hasta el año 1844, son esos 46 años. Ahora bien, vamos a ver qué más podemos explicar de este asunto. Ya vimos lo del calendario, no vamos a tocar mucho eso, aunque hay mucha información con respecto a eso. Vamos a pasar a la tercera parte, que tiene que ver con este asunto. Dice, ¿por qué la profecía de los 2300 años y por ende la complementaria de los 1335 están relacionadas con la purificación del santuario de la expiación? Porque él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? La relación que tiene es que lo que está en cuestionamiento para Daniel, que toda la pregunta que él está haciendo es porque él no entendió lo de los 2300 días. Entonces, todo lo que Jesucristo le está explicando está anunciando algo que tiene que ver con los 2300 días, con el fin de los 2300 días. Porque hasta que cuando terminaran los 2300 días, en ese periodo exacto, era un indicativo de que por fin los justos y los sabios, los entendidos, podían ser vindicados. Cristo comenzaría a hacer un juicio de generaciones sucesivas, dice la sierva de Dios. Comenzaría con la generación de Adán y en generaciones sucesivas, después de la de Adán vendría la generación continua. La 10ª generación fue la de Noé, después vendría la de Noé, la generación tal, en ese mismo orden es lo que ella quiere decir, generaciones sucesivas. Y así el Señor lo irá juzgando, porque Dios es justo, de los que vivieron primero, que ya murieron. Y llegará un momento cuando Dios terminará de juzgar, no sabemos cuándo, Dios terminará de juzgar a los que murieron y pasará al juicio de los vivos. Cuando Dios haga el juicio de los vivos, juzgará primero a su pueblo. Primera de Pedro 4:17, me parece que ahí que lo dice. Juzgará primero a su pueblo, porque Dios es justo. Y Dios va a dar, cuando juzga a su pueblo y lo selle para salvación, ese pueblo va a predicar la última amonestación de Dios al mundo con un poder que no tiene comparación para poder sacar de Babilonia a aquellos que verdaderamente obedecen a Dios. Por eso que usted ve que el conflicto de los siglos, que está escrito en orden cronológico, y yo lo vivo promoviendo porque la iglesia hizo una inversión de miles de millones de conflictos de los siglos, varios miles, creo que son 2000 o 1000, no me recuerdo, para repartirlo en el mundo entero, que todo el mundo pueda tener un conflicto de los siglos. Por eso que usted nota que después que el mensaje final de Dios le da, que es el capítulo 39, dice en el capítulo 40, el tiempo de angustia. Una vez se termina de dar esa información del mensaje final de Dios, entonces viene el tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia, que viene la angustia de Jacob, es porque ya el mensaje se dio y ya Dios hizo la diferenciación y selló a su pueblo, porque si no, no pudiéramos soportar esa prueba que viene. Luego viene en el capítulo 41 lo que se titula la liberación del pueblo de Dios. Es decir, que como consecuencia de haber pasado por el tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios viene. Porque Cristo permitió esa angustia. Siempre los que son perseguidos son el pueblo de Dios. Esa teoría del rapto secreto no va, eso se cae solo. Porque ¿cómo que Dios va a liberar a su pueblo para que no pase la tribulación? El pueblo de Dios siempre ha pasado la tribulación. La pasó Daniel, la pasaron sus amigos, la pasó Jesucristo mismo, lo pasaron sus discípulos. Todo el mundo padece la persecución y el tiempo del fin, el pueblo de Dios del tiempo del fin también va a pasar la persecución. Por eso luego, después del tiempo de angustia, viene la liberación del pueblo de Dios. Entonces Dios va a liberar a su pueblo porque dice la sierva de Dios que Cristo tiene que mostrar dos cosas con el pueblo de él. En primer lugar, para que ese pueblo de Dios pueda mostrarle al universo que ama tanto a Cristo que merece entrar a las mansiones celestiales, porque es un tiempo de angustia que nadie lo ha vivido nunca, ni lo vivirá. Tiempo de angustia cual nunca ha sido ni será.
Es un tiempo terrible lo que viene, pero nosotros sabemos que así como Cristo en la primera tribulación, que fue la persecución del Imperio Romano contra los cristianos, la iglesia salió victoriosa. En la segunda, que fue los 1260 años, que es el periodo más largo, la iglesia salió victoriosa, aunque casi se apagó, no se apagó. Y en la tercera, que es la que falta, la tercera tribulación, también saldremos vencedores por la gracia de Jesucristo y por su poder. Así que sabemos eso. Y luego que termine esa liberación del pueblo de Dios, entonces el capítulo 42 se titula La desolación de la tierra, porque ahí que viene el milenio, y la tierra quedará desolada, quedará con las plagas. Dios va a tocar cada día, cada producto de cada día de la creación. Será tocado. Por eso que el sol y la luna serán desquiciados de sus lugares. Por eso que dice, serán conmovidas. Así Dios dice, cuando Dios me dijo cielo, se refería al cielo. Y cuando dijo tierra, sería la tierra. La potencia de la tierra son los gobernantes. Y la potencia de los cielos son el sol, la luna y las estrellas. Eso va a ser movido a sus lugares. Va a quedar como cuando Dios vino a crear. Que el sol estaba allí, pero no alumbraba. Dios lo va a opacar. Cuando Dios vuelva a crear, volverá a colocarlo en su lugar. Entonces, luego de la desolación de la tierra viene lo que se llama el fin del conflicto. Ese es el último capítulo, que es cuando después del milenio Dios terminará con el pecado para siempre. Muy bien, ya con eso, vamos a ir concluyendo ya, porque ya nos queda poco tiempo. Tenía algunas cosas más que decir que tengo aquí anotadas, pero vamos a decir que la cuarta respuesta de Miguel, que es el último versículo para concluir. O sea, la cuarta, yo siempre digo la cuarta respuesta, no es la cuarta respuesta, es una respuesta en 4 partes. La cuarta parte de esa respuesta que se le dio a Daniel ante su inquietud, porque no entendía los 2300 a cabalidad, no entendía el problema de la abominación asoladora, no sabía cuándo Cristo iba a venir. Todos esos profetas creían que Cristo iba a venir en su tiempo, pero cuando Dios le está mostrando que iban a haber 4 imperios y que él vivía, ahora estaba viviendo en el comienzo del segundo imperio, que era Medo-Persia, ahora, porque él venía desde Babilonia. Faltaban 2 imperios más. Se le dijo todavía en ese imperio que él estaba, faltaban 4 gobernantes. Y comenzó, 3 reyes más. Y Daniel estaba perturbado, estaba acongojado. Descansa, Daniel. Tú te vas a levantar en aquellos días. Y cuando Dios le dice que te levantaras en el tiempo del fin, no solamente se refería a que Dios le iba a levantar para darle la vida eterna, sino que sus estudios, sus escritos que habían sido sellados, que se le mandó a él que lo sellara, pero que en el Apocalipsis se abre. Dios lo que le estaba indicando a Daniel era, es que la revelación que él había recibido en el tiempo del fin se iba a abrir para que se pudiera ser entendida. Usted sabe la gente que habla de Daniel. En esta época, todos los estudiosos proféticos, solamente, o sea, no solamente, sino que quiero decir que se habla mucho de los escritos de Daniel. Y sin los escritos de Daniel no pudiéramos entender nada del tiempo en el que estamos viviendo. O sea, que por eso fue que Dios le prometió eso a él. Versículo 13. Dice, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Se levantó en el tiempo del fin, claro, está levantado. Desde 1844 para acá, Dios ha dado tanta luz con respecto al estudio de la profecía, con respecto al libro de Daniel y el libro de Juan, que corrobora lo que Daniel dijo. Lo que Daniel dijo, que no se entendió, Juan lo explica en el Apocalipsis por revelación de Jesucristo, que es la revelación de Jesucristo, pero que también no lo entendió. Jesucristo en Mateo 24 nos manda a nosotros a que se vayan donde Daniel el profeta. Cuando vean la abominación asoladora de la que habló Daniel el profeta, Cristo está diciendo que Daniel es un profeta verdadero y que él, tanto para la destrucción de Jerusalén como para el tiempo del fin, porque él conectó las dos cosas, Daniel se iba a levantar para que nosotros entendiéramos ese asunto. Y sigue diciendo, tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Lo que tú no entendiste, lo que tú no pudiste explicar porque tienes que morir, porque no es para tus días, se va a entender. Y al final de todo eso después, Dios lo va a levantar para que reciba la vida eterna. Es decir, que yo diría que eso conlleva a 2 significados. Primero, la resurrección de Daniel físicamente en un momento determinado antes de la venida de Cristo. O sea, sí, cuando Cristo venga, que lo llame. Y el segundo es que se despertaría el mensaje de su libro a partir del año 1798, porque quiero aclararle que no es exactamente en el 44 cuando el libro de Daniel comienza a entenderse. Es antes que eso. Los reformadores, después de 1798, lo que surge allí y lo que traían atrás, entendían muchas cosas del libro de Daniel y aplicaron muchísimos de ellos que se refería al papado.
Dios le fue dando luz y entendieron muchísimas cosas, pero no tenían tanta claridad de las doctrinas, que por eso no entendían todas las cosas a cabalidad. Arrastraban cosas de la Roma papal, arrastraron muchas cosas del paganismo. Esos reformadores no entendían, nunca entendieron la verdad del sábado, no entendieron la verdad de la ley. Manifestaban la gracia, como la entienden mucha gente hoy en día. ¿Cómo entiende la gente la gracia? Mire, ¿de qué manera? La gente entiende la gracia, lo menciono porque eso tiene alusión con lo que estamos estudiando. La bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gente entiende la gracia. Déjenme buscar aquí el libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, lo que Pablo dice acerca de la gracia. La gente dice, somos salvos por gracia. Y salvándose por gracia, esa gracia barata, no quieren aceptar los mandamientos de Dios. Yo una vez salvo, siempre salvo. Cuidado con eso. Mire lo que Pablo dice de la gracia. Porque la gente no lo... Y cada vez que habla de la gracia, dice lo mismo. Mire cuál es el asunto de la gracia. Porque la gracia, Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación, eso es verdad. Por gracia soy salvo, lo dijo el mismo apóstol Pablo. A todos los hombres se manifestó. Eso es verdad. Pero no se quede ahí, siga leyendo. Enseñándonos, o sea que la gracia nos enseña algo. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos y al pecado, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. La observancia de los mandamientos de Dios y la obediencia a Dios no puede quedar de lado por la gracia, porque la gracia es para salvación. Y entonces el impío se pierde por la gracia. No, el impío no se pierde por la gracia. Y el cristiano que se pierde, o sea, el cristiano entre comillas, que va a abandonar las filas, como sea zarandeado, ¿por qué se pierde? Por la gracia. No, la gracia es para salvación, pero la gracia de Cristo es para cubrir a todo el mundo que le acepta, el que cree. El que no cree, la gracia no le sirve para nada. El que no obedece a la gracia no le sirve para nada. Pero la gracia tiene capacidad de cubrir a todo el mundo. Entonces, ¿por qué la gente se pierde? La gente se pierde por la desobediencia a los mandamientos de Dios, por rechazar el ofrecimiento que Dios le está haciendo de la salvación, que es por la gracia, no hay duda, no por obras para que nadie se glorie. Nadie puede ir al Señor a exigirle, Señor, yo merezco ser salvo porque guardé los mandamientos o porque hice todo aquello. No, ese no es el asunto. La salvación es por la gracia. Pero el termómetro que me indica a mí si estoy en pecado o no es la ley de Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día no tenemos ningún problema en poner la gracia en un lugar, poner la ley en un lugar y poner la obras en su lugar. Cada cosa tiene su lugar. La ley no es para salvación, pero me muestra el pecado. Y si desobedezco a Dios, entonces ya la gracia de Dios no me está cubriendo. Entonces todo está pegado. ¿Y las obras para qué sirven? Lo leímos ahorita. Cristo lo dijo, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Es decir, que la obra es un reflejo de que usted es salvo en Cristo, pero este es el termómetro que Dios utiliza para saber si usted es amado de corazón. Si usted está motivado para que le tumben el polvo o para que la gente diga que usted es bueno, o para usted susanar los impuestos que usted tiene que pagar y pone un asilo de ancianos o un asilo de que sé yo qué o algo de niños, pero es para eso. Usted es un filántropo y usted está motivado por lo que la gente dice, por la humanidad o un amor. Usted tiene buenas intenciones por amor a la humanidad. Es muy bien eso, pero usted lo único que va a recibir es el pago de lo que la humanidad le puede dar. Ahora, si usted está motivado por el amor a Jesucristo y usted hace esas obras porque el Espíritu de Dios le inspira eso y lo lleva a eso, entonces esa obra no es suya, sino del Espíritu. Esas son las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y lo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, Pablo le llama las obras de la carne. Maledicencia, maldad, adulterio, fornicación, todo eso. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos operando, pero no porque tengamos ningún mérito, ni tampoco porque tengamos tendencia a hacer las cosas buenas, sino porque el Espíritu Santo, en el proceso de santificación, produce un efecto y un cambio entre nosotros, y ese cambio en nosotros, por recibir la gracia de Cristo y serle obediente y fiel, nos motiva por amor a Cristo, a ganar almas, porque eso fue lo que él me dijo. Ustedes me aman, tienen que proteger a su prójimo como ustedes mismos. Pedro, apacienta a mi cordero. Entonces nosotros tenemos que apacentar a los corderos. Tenemos que salgan, vayan, hagan discípulos, búsquenlo, tráiganlo. Porque el Señor lo que quiere es salvación, no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta de su camino para que viva. Entonces eso es lo que está sucediendo allí. Es decir, que ya con esto podemos concluir con una cita del Espíritu de Profecía que corrobora esto, con respecto a lo que dice la última parte de que Daniel se levantaría al fin, y con eso damos la oportunidad para preguntas y respuestas. Todavía nos quedan unos minutitos antes que se caiga la grabación. Dice, sus admirables profecías, estoy leyendo al Espíritu de Profecía, patriarca, Profetas y Reyes, página 401. Dice, sus admirables profecías, está hablando de Daniel,
como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, dice la sierva de Dios. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Míralo ahí, está claro, o sea, que no me lo inventé. Cada vez que yo digo algo es porque lo dice el Espíritu Profecía, porque la Biblia lo dice. Lo está diciendo la sierva de Dios, claro. Que cuando Daniel se levantara, eso que Dios le dijo del capítulo 12, versículo 13, que él se iba a levantar, era que lo que Dios le reveló se iba a sacar a relucir en ese tiempo. Lo leo de nuevo. En el plazo final de la historia de este mundo se le permitiría ocupar otra vez su lugar. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. O sea, conéctela con el Apocalipsis, que es lo que hemos hecho aquí también. O sea, la sierva de Dios me está mandando a eso. Vamos a ver ahora otra que está en Mensajes Selectos, página 176. Y también el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1196, dice lo mismo. Ella lo dijo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 176. Dice, ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Fíjese, la heredad del capítulo 12, versículo 13. Ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague en el mundo la luz que le fue dada. Esa es la heredad de Daniel. Claro está, sabemos que la segunda parte, la heredad que Dios le va a dar, la vida eterna, al final, cuando Dios levante a los justos. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto, caminar en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a él aumentarían gradualmente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Es decir, que con esto concluimos el estudio de Daniel capítulo 11 y capítulo 12, versículo por versículo, lo estudiamos todo. Espero que todo haya quedado claro. Si no, entonces este es el momento, mi querida Magdalena, puede quizá bloquear la grabación o si la quiere dejar no importa, pero yo creo que ya el tiempo se va a cortar de todas maneras. Este es el tiempo para que entonces demos la oportunidad. Si alguien tiene alguna inquietud, este es el momento.